Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión toca el turno a la novela La prisionera del viejo molino, u otro de sus títulos es Salvada por una santa o Saved by a Saint. Espero que la disfruten. Capítulo 1, 1819. Pocas veces el marqués de Melverley había estado de tan mal humor. ¿Que tenía que irse de Londres? Él que hasta ahora no tenía intención de ir al castillo de Melverley. Pero después de ver en apenas unas horas todo lo que constituía su gallardo pequeño universo colapsar, Andrew de Melverley no vio otra solución que volverse verde. Bueno, ¿qué día? Dijo con los dientes apretados. Primero había recibido la visita de su amante, Lady Bray, una de las mujeres más hermosas de Londres. No muy tímida, Lady Bray había concedido sus favores a muchos caballeros antes de conocer al marqués. Olvidando entonces a todos los demás, se había entregado a él con ardor, y su relación, muy poco discreta a decir verdad, se había convertido muy pronto en uno de los temas favoritos de conversación en los salones. Todo iba bien en el mejor de los mundos posibles, hasta que Lord Bray llegó un buen día desde lo más profundo del campo. Mi querido amigo, no tengo intención de demorarme en Londres, le había dicho a su esposa. Me iré el viernes y te traeré de vuelta conmigo. Horrorizada, Lady Bray no encontró nada que responder en ese momento. ¿Enterrarte en el campo? ¿La que se había convertido en la niña mimada de todo Londres? ¿Ella que tuvo tanto éxito? ¿Ella que estuvo en todas las fiestas? No es posible, había tartamudeado finalmente. Yo, te guste o no, me seguirás, había interrumpido Lord Bray. Pero, Lord Bray, había cortado de nuevo. Hay muchos chismes sobre ti, y no quiero que mi nombre sea arrastrado por el barro. Cuando Lady Bray informó de esa conversación al marqués, éste no creía lo que oía. Pero no es posible, se cree que está en la Edad Media. De hecho, era más o menos aceptado en el mundo que después de varios años de matrimonio, y con la condición de que le hubiera dado a su marido al menos un heredero varón, a la mujer se le permitía coquetear. En general el esposo engañado cerraba los ojos, especialmente porque no dudaba en divertirse él por su lado. Pero Lord Bray era un hombre de principios, y cuando una de sus hermanas vino a advertirle de las payasadas de su esposa y que éstas comenzaban a acaparar los titulares, no lo dudó ni un segundo. Llena de lágrimas, Lady Bray vino a contarle a su amante lo que estaba pasando. Intenté de mil maneras hacerle cambiar de opinión, dijo entre sollozos. Es imposible. Quiere volver el viernes al Chateau de Bray y me llevará con él por la fuerza si es necesario. El marqués estaba furioso. ¿Qué? ¿Por la fuerza? Tú lo conoces. Pero no puedes irte cuando la temporada está en pleno apogeo. Las lágrimas de Lady Bray se duplicaron. Yo, que estoy invitada a tantas fiestas, a tantos bailes, cuando pienso que voy a tener que enterrarme en el campo. Oh, Andrew, esto es dramático. Se arrojó a los brazos del marqués. ¿Y qué será de mí sin ti? Trata de hacer que tu esposo ceda. ¿Crees que no he probado? Sé que no lograré nada. Es terco como un burro y una vez que ha tomado una decisión nunca se retracta. Solo me queda obedecer. La pérdida de una amante, incluso tan ardiente como Lady Bray, no dejó desconsolado al marqués. Lejos de eso, apenas lo dejó Lady Bray, decidió irse con Letty Lesse, una linda bailarina a la que había instalado en una casa en Chelsea. Junto con su carrera en la ópera, Letty Lesse tuvo una carrera bastante exitosa como cortesana, pero según una regla bien establecida entre las demi-mondaines, ella había cerrado la puerta a todos sus otros pretendientes cuando el marqués la había puesto en su mobiliario. Estaba de moda, al menos entre los dandis que podían permitírselo, apoyar a una bailarina, y el marqués podía permitirse ese lujo. ¿No había heredado una inmensa fortuna cuando murió su padre? Habiéndose convertido en el cuarto marqués de Melverley, Andrew estaba muy orgulloso de su título, sus propiedades, su sangre azul y su posición en la corte. Después de haber hecho la guerra a Napoleón en el ejército de Wellington, había regresado unos meses antes cubierto con honores y medallas. Todo parecía funcionar para él en la vida, y odiaba los fracasos. Por eso había tomado tan mal la iniciativa de Lord Bray de llevar a su esposa al campo. Con fuerza militar si es necesario,
Pero, ¿qué podía él decir o qué podía hacer? Nada. Lord Bray estaba en su más estricto derecho. Todo lo que tengo que hacer ahora es olvidar a la bella Lady Bray y poner en mis brazos a Letty Les, pensó con cinismo. Durante varias semanas el marqués había descuidado a la cortesana en favor de Lady Bray, con quien pasaba la mayor parte de sus tardes y sus noches. Ya se sabía y la gente hablaba. Qué estúpidos fuimos. Si hubiésemos mostrado un poco más discreción, Lord Bray no habría tomado esa decisión. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. De cualquier manera, Letty Les lo recibiría con los brazos abiertos. El marqués tenía prisa por encontrar a su linda bailarina. Ay, actuó todas las noches en la ópera. Y de todos modos estoy invitado a una gran cena en casa del duque de Bedford, así que no podré ir a Chelsea antes de la medianoche. La velada en casa del duque le pareció larga. A la interminable cena siguió un concierto. Entonces llegó el momento de jugar a las cartas. Finalmente Andrew se despidió de sus anfitriones y se subió a su carruaje, tirado por dos espléndidos caballos. ¿A casa, mi señor?, preguntó el cochero. No, llévame a Chelsea. Muy bien, mi señor. Recogiendo las riendas, el cojero hizo una mueca. Luego le hizo un guiño al ayuda de cámara que, después de abrirle la puerta al marqués, acababa de subirse al asiento junto a él. Bueno, parece que regresamos a los viejos hábitos, murmuró. El ayuda de cámara se rió entre dientes. Los caballos conocen el camino de memoria. Y tal vez no regresemos por horas, gruñó el cochero. Es porque me sé la canción y mi mujer se va a poner furiosa. La mía también. Pero ¿qué quiere? Mi señor decide divertirse y nos pagan para esperarlo toda la noche si es necesario. Lo sé, sin embargo. No tardaron en llegar a la linda casa donde el marqués había instalado a la cortesana. El ayuda de cámara ya estaba abriendo la puerta, pero no tocó el timbre porque ya era tarde, y según una regla que él mismo había establecido de una vez por todas, pasada la medianoche, no lo hacía. Entró con su propia llave, para no molestar a nadie. Letty debe haber regresado de la ópera a esta hora tardía. Tal vez ella ya estaba dormida. El marqués sintió ganas de frotarse las manos. Ella estará encantada de tener finalmente mi visita después de haber sido descuidada por tanto tiempo. Abrió la puerta sin hacer ruido. Según sus instrucciones, el salón estaba iluminado por velas clavadas en candelabros de plata maciza que habían venido de una de sus casas de campo. Después de cerrar la puerta, Andrew se quitó el sombrero. Estaba a punto de ponerlo en la silla donde solía dejarlo, cuando notó que otro sombrero exactamente igual al suyo ya estaba allí. ¿Habría olvidado uno la última vez que vino? O bien, repentinamente desconfiado, puso su propio sombrero sobre un precioso aparador de madera tallada dorada con oro fino coronado por un viejo espejo. Eso también, como la mayoría de los muebles, procedía de una de sus casas de campo. En silencio, Andrew subió las escaleras cubiertas con una gruesa alfombra. La habitación de Letty estaba al final del rellano, detrás de una puerta doble acolchada. Sabiendo que el gusto de las cortesanas no siempre era muy seguro, el marqués había insistido en hacerse cargo él mismo del diseño de esta residencia. La habitación de su ama estaba decorada en tonos muy suaves. De un dosel que colgaba sobre la cama caían cortinas color albaricoque de la seda más fina, alfombras a buzón, platería estampada con una corona, cuadros magistrales, baratijas costosas. Los amigos de Letty abrieron los ojos como platos cuando la bailarina los invitó a su casa. De repente se escuchó una risa, y el marqués se congeló en su lugar. Acababa de reconocer la risa de Letty. Entonces una voz profunda habló, una voz masculina. El marqués no podía entender lo que se decía en esa habitación, pero no había duda de que un hombre estaba con Letty. En el colmo de la furia apretó los puños. Letty Les había violado la ley no escrita de que una cortesana nunca engaña a su protector, al menos mientras está espléndidamente arreglada. Pero el marqués había sido muy generoso. No solo había instalado a la bailarina en un hogar cómodo, sino que también había ordenado a su gerente comercial que le pagara una gran suma cada mes, y él literalmente la colmó de joyas. El marqués admitió haber descuidado a Letty últimamente, pero esa no es razón para que ella tome otro amante,
y eso bajo mi techo. La ira se apoderó de él y por un momento estuvo tentado de irrumpir en la habitación de la cortesana para contarle su hazaña en términos sinceros. Pero tal comportamiento sería indigno de él. Cuando se enfadaba, el marqués de Melverley nunca flaqueaba en su calma. Hablaba en un tono helado y cada una de sus palabras crujían como un latigazo. Sin demorarse más, giró sobre sus talones, bajó las escaleras y, echándose hacia atrás el sombrero, apagó las velas que iluminaban el salón, una tras otra. Al ver esto, Letty podría adivinar que todo había terminado. De todos modos, el marqués pretendía a la mañana siguiente pedir a su secretario que escribiera una carta muy escueta a la cortesana en la que le pediría que desalojara el local durante el día. Si las velas apagadas no le hubieran hecho entender a Letty Les que su protector había venido a visitarla durante la noche, entonces ya no tendría dudas al recibir la misiva. En vista de la larga espera, el cochero y el ayuda de cámara se habían envuelto en mantas antes de instalarse lo más cómodamente posible en el duro asiento. Al ver regresar al marqués se frotaron los ojos. Entonces el ayuda de cámara saltó del carruaje para abrir la puerta. «Llévame a casa», ordenó el marqués con voz neutra. «Muy bien, mi señor», dijo el cochero. El mozo cerró la puerta. El cochero fustigó a los caballos y el carruaje se puso en marcha. «Claramente todo me está yendo mal en este momento», se dijo el marqués enojado. Lord Bray había regresado especialmente del campo para buscar a su demasiado voluble esposa. Letty Les lo engañó vergonzosamente. Si se sabe, y no puede dejar de saberlo, me convertiré en el hazmerreír de Londres. ¿Permanecer en la ciudad en estas condiciones? No, gracias. No le tomó más de unos segundos encontrar el desfile. Solo tenía que ir a pasar algún tiempo en Melverley. Cuando la majestuosa imagen del castillo familiar se le impuso, Andrew se sintió repentinamente abrumado por la nostalgia y se preguntó cómo había podido permanecer tanto tiempo en Londres al regresar de la guerra. Tan pronto como el carruaje se detuvo frente a los escalones de la mansión Melverley, saltó sin esperar que el botones le abriera la puerta y subió a su habitación. «Salimos mañana para Melverley, Yates», le dijo a su fiel ayuda de cámara, esperándolo para ayudarlo a prepararse para la noche. Yates ni siquiera levantó una ceja. «Bien, mi señor», respondió plácidamente. Había servido al marqués el tiempo suficiente para conocerlo. ¿No lo había seguido durante toda la campaña en el continente, primero en Portugal y luego en Francia? Estaba acostumbrado a las decisiones repentinas de su amo y nunca se quejó de un cambio en su rutina. «Cogeré mi faetón», añadió el marqués. «Tenlo listo a las 9. Pide que también enganchemos el sedán de viaje para que me sigan con el equipaje». «Bien, mi señor». «Ah, y dile al chef que tendrá que acompañarme». «Bien, mi señor». A la mañana siguiente, después de haber terminado su desayuno, el marqués mandó llamar a su secretario. «Le vas a decir a Letty Les que debe irse de la casa de Chelsea inmediatamente y que tiene que devolverte las llaves. Cuida que no se lleve nada que me pertenezca, muebles o cubiertos». El secretario se contentó con tomar notas, sin hacer el menor comentario. Sin embargo, cuando el marqués le comunicó su intención de partir esa mañana hacia el castillo de Melverley, se sobresaltó. «Milord, ¿ha olvidado que es en su honor que Su Alteza el Príncipe Regente dará una fiesta el próximo martes? No se puede. Bah, seguramente encontrarás un pretexto para explicar mi ausencia. Dile que me vi obligado, que todos los negocios cesaron, que debo ir a un funeral o a un bautizo». Sabiendo que no tenía sentido protestar, el secretario pareció resignado. «Bien, mi señor», dijo a su vez. Conducida por el cochero, la gran berlina de turismo en la que viajaban Yates y el chef había partido primero, pero el marqués no tardó en adelantarla en su ligero faetón elevado sobre ruedas tirado por 4 caballos que él mismo conducía con maestría. Su ira aún no se había calmado. Sabía que el que Lord Bray regresara por su esposa era un juego limpio, pero que Letty Les le haya sido infiel cuando la había instalado en una encantadora residencia decorada con todo cuidado, eso era demasiado.
El que el día anterior había ocupado su lugar en la cama y en el corazón de la bailarina, debía estar riéndose en este momento. ¿Quién podría ser ese hombre? A decir verdad, Andrew no tenía ningún deseo de averiguarlo. Ser engañado por una cortesana, él que tuvo tantos éxitos femeninos, ya sea en el mundo grande o en el medio mundo. Pero esto fue un auténtico desaire. El sol brillaba sobre el camino y sobre los arneses de los caballos. El marqués los condujo a paso ligero pero con cautela. Sabía muy bien que esos altos faetones sobre ruedas volcaban fácilmente. Aproximadamente 2 horas después de salir de Londres se detuvo en una casa de correos para enviar por sus caballos. El posadero le ofreció una jarra de vino, que él rechazó. No, gracias. ¿Quiere un poco de sidra, mi señor? Dame un vaso de agua en su lugar, por favor. El marqués no perdió tiempo en retomar el camino, y pronto se encontró en sus tierras, con sus verdes colinas, sus prados donde pastaban vacas y ovejas, y sus cabañas con techo de paja. Este paisaje sonriente parecía una postal. Andrew respiró hondo. La brisa que olía a hierba cortada y a flores silvestres. El aire de Melverley siempre le había parecido el más limpio y saludable que cualquiera de otro lugar. En menos de 10 minutos estaría en el castillo. Debían de haberlo esperado allí, porque Yates había enviado temprano a un mozo de cuadra que sabía montar a caballo para advertirle al mayordomo. El camino hizo una curva pronunciada. El marqués había aminorado la marcha para acercarse a él sin peligro, y lo había hecho bien, porque justo al otro lado había ocurrido un accidente, y solo tuvo tiempo de tirar bruscamente de las riendas para que su faetón se alejara. 2 carruajes pesados habían volcado, y los caballos aterrorizados, atrapados entre los ejes, corrían en todas las direcciones. Un ligero carro de mimbre tirado por un solo pony yacía en la zanja. Los caballos relinchaban, la gente gritaba, y en medio de todo eso una joven con un vestido blanco lloraba, arrodillada al lado del pony que ya no se movía. El ayuda de cámara, que estaba parado en la parte trasera del faetón, saltó al suelo. El marqués le dio las riendas y se dirigió al lugar del accidente. «Despejen los caballos», ordenó a los pocos campesinos que habían dejado sus campos para venir a ver qué pasaba. Comprendiendo que era lo más urgente, obedecieron sin protestar. Una mujer estaba atrapada en uno de los autos y gemía: «¡Mi pierna! ¡Ay, mi pierna!». Al notar a un niño de aspecto descarado entre los curiosos, el marqués le preguntó si sabía dónde encontrar al médico del pueblo. «Sí, señor». «Ve a buscarlo», le dijo el marqués, entregándole un chelín, «y corre lo más rápido que puedas». El niño no hizo repetir 2 veces este mandato, y después de apoderarse de la moneda salió disparado a toda velocidad. Entonces el marqués se acercó a la joven que lloraba, siempre acariciando el cuello de su pony. «Yo creo que está muerto», dijo desesperadamente. El marqués examinó al animal y asintió. «Murió instantáneamente, no sufrió. No llores, no hay nada más que hacer». Tuvo el tacto suficiente para no añadir que ese viejo pony no tenía mucho tiempo de vida de todos modos. «Pobre Ben», susurró la chica. Miró a su alrededor angustiada. «¿Qué hacer? Debería ser enterrado». El marqués llamó a 2 campesinos que, de pie en lo alto del terraplén, contemplaban la escena apoyados en sus palas. «El pony de esta señorita está muerto. Le gustaría que lo enterraran. Quiero que se encarguen de eso». «Ok, está bien», gritó uno de los campesinos, sorprendido de que un extraño le diera órdenes, «si usted lo cree». Pero el otro había entendido que este extraño era alguien importante y se tocó la gorra con un dedo. «Inmediatamente, señor». «No te preocupes, te pagaré por tu trabajo». Esta promesa truncó las protestas del primer campesino, y cuando recibió a un soberano al igual que su compañero, sus ojos comenzaron a brillar. «Cuente con nosotros, señor», declaró en tono servil. «Hay un pequeño terreno baldío muy cerca de aquí. Vamos a cavar allí la tumba del pony de la señorita Cristina». «Gracias», dijo ella secándose los ojos. «Ay, mi pobre Ben, lo amaba tanto. Lo tenía desde que era pequeño». El marqués fue a examinar el carruaje de mimbre de la joven. «Creo que deberíamos ser capaces de arreglarlo». «Puede ser, pero de todos modos ya no tengo más pony». El marqués abrió la boca, luego la cerró a tiempo.
Te compraré otro. Casi había lanzado. Afortunadamente, se dio cuenta a tiempo de que no era lo que debía decir. Esta rubia encantadora con ojos azules no debía ser muy rica. Le bastó para darse cuenta con mirar su vestido de gasa pasado de moda, obviamente el trabajo de una costurera de pueblo. Te llevaré a casa, decidió el marqués. ¿Vives lejos de aquí? Para nada. Vivo en la primera casa después de la suya, dijo ella. El marqués no ocultó su sorpresa. ¿Sabe quién soy? Ella le dio una pequeña y triste sonrisa. Lo adiviné. La primera casa después del castillo, susurró el marqués. Si no me equivoco, es la mansión de Quatre Pignons. Es correcto. ¿Y tú te llamas? Cristina Churston. La niña de John Churston. De hecho, mi señor. El marqués notó entonces que la joven vestía un crespón negro en su cinturón. Estuve en la guerra en Portugal y Francia. Regresé a Inglaterra solo por unos meses y no sé lo que pudo haber sucedido en Melverley durante ese tiempo, dijo en tono de excusa. Mi padre murió hace 15 días, susurró Cristina apartando la cabeza. Lamento saber que ya no está en este mundo. Recuerdo que mi padre y él eran muy buenos amigos. Sí, ambos estaban interesados en libros antiguos y sellos raros. El marqués frunció el ceño. No me digas que ahora vive sola. Mi niñera siempre está conmigo. ¿Así que no tienes familia? Sí, pero la familia de mi padre, como la de mi madre, vienen de Northumberland, y no me gustaría ir a vivir allí para nada. Está tan lejos. Amo tanto la mansión y esta área. No me gustaría vivir en otro lugar. Lo comprendo. Aún así, no es seguro que una joven viva sola. Con mi niñera no me siento aislada en absoluto, pero extrañaré a Ben. Gracias a él pude ir a visitar a mis amigos. Ahora tendré que caminar y no podré ir muy lejos. Si una Letilés hubiera hablado así, el marqués habría sospechado de inmediato que estaba tratando de moverlo para conseguir un nuevo pony. Estaba seguro de que ese no era el objetivo de Cristina Churston. Le hablaba con demasiada sencillez y franqueza. Recordaba muy bien la mansión de Quatre Pignons, una encantadora residencia que databa de la época isabelina. También recordó a John Churston, pero no a su hija. No siento que te conozca. ¿Nos hemos visto antes? No, jamás. Si no es indiscreto hacerte esta pregunta, ¿me permitirías preguntarte tu edad? Tengo 18 años. El marqués asintió. Entiendo por qué no tuvimos la oportunidad de conocernos. Cuando estaba en Eton eras todavía una niña muy pequeña. Entonces fuiste a la guerra. La puerta de la mansión estaba abierta y el marqués tomó el camino que bordeaba un césped bastante mal cuidado. Detuvo sus caballos frente a los escalones de la mansión. He llegado, señorita. Muchas gracias. Si me permite, me tomaré la libertad de hacerle una pequeña visita mañana. Quizás pueda ayudarte a reemplazar a Ben. Eres muy amable, pero no necesitas preocuparte por mí. Tienes otras tareas mucho más urgentes. ¿Qué quieres decir? Los aldeanos esperaban ansiosamente tu regreso. Tantas cosas han sido descuidadas por el gerente durante tu ausencia. El marqués la miró asombrado. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacer todas las preguntas que le vinieron a la mente. Como si hubiera adivinado lo que él iba a preguntar, Cristina dijo: Debido a la guerra nada es como antes. Ya no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Los hombres que fueron al ejército regresan al pueblo y se encuentran desempleados. ¿Qué me estás diciendo aquí? Vamos, señorita. Usted sabe como yo que los valientes que saben arremangarse siempre han tenido su lugar en la finca. Solo tienen que ir a buscar al gerente. Cristina no respondió. ¿Qué estás tratando de hacerme entender? Preguntó el marqués con un dejo de molestia. Visiblemente incómoda, apartó la cabeza. Discúlpeme, de cualquier manera, no es de mi incumbencia. Con esas palabras descendió del faetón. Andrew la siguió. Explícate mejor. ¿Por qué todos estos misterios? ¿Están mal las cosas en la finca? Cristina parecía cada vez más avergonzada. No me corresponde a mí lidiar con eso. Discúlpeme, hablé sin pensar.
Ya has dicho demasiado y ahora quiero la verdad. La chica se estremeció de nuevo. Deberías ir a ver al pastor, él te lo explicará. Sé que está muy preocupado, al igual que mi padre, al ver que el desempleo reina en el pueblo. Comprendiendo que no sabría más, el marqués abandonó el juego. Está bien, iré a buscar al pastor, pero sea como fuere, espera para recibir mi visita pronto, señorita Churston. Gracias por ser tan amable con mi pobre Ben. Le diste mucho dinero a los campesinos que lo van a enterrar. Te devolveré el dinero, por supuesto, y... Ciertamente no, irrumpió el marqués. Sería insultarme. Así que gracias de nuevo, gracias de todo corazón. El marqués se inclinó. Nos vemos mañana, señorita Churston. Ese es el fin del capítulo 1 de la novela La prisionera del viejo molino de Bárbara Cartland. Espero que les esté interesando mucho. Se ve que va a estar buena. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.